Estaba calificando exámenes de ortografía con un marcador rojo, cuando mi vida cambió por completo. Era una tarde de miércoles, a finales de octubre. El salón olía a plumones para pizarrón y a las velas de canela con manzana que mi compañera maestra siempre tenía sobre su escritorio. 22 niños de primer grado trabajaban en silencio en sus hojas de caligrafía. Yo estaba sentada en el tapete de lectura, con una pila de trabajo sobre las piernas, cuando mi teléfono vibró dentro del bolsillo de mi suéter. Número desconocido. Estuve a punto de dejar que entrara al buzón de voz. Casi no contesté, pero algo me hizo deslizar el dedo y responder. La voz de un hombre, tranquila y cuidadosa, me preguntó si yo era Marigold de Laine Calegua. Le dije que sí, aunque nadie me llamaba por mi nombre completo desde que mi abuela lo hacía cuando fingía regañarme. Entonces me dijo que era abogado. Me dijo que había ocurrido un accidente en la Ruta 17, cerca de Knoxville. Y después me dijo que mis abuelos, Chester y Lorraine Calegua, habían fallecido. Recuerdo haberme quedado mirando una pequeña mariposa de papel que uno de mis alumnos había pegado en la pata de mi escritorio. La observé durante mucho tiempo. No recuerdo mucho más de ese momento. Pero antes de contar lo que pasó después, necesitas entender de qué tipo de familia vengo. Porque, vista desde afuera, parecía una familia perfecta. Crecí en un suburbio de Nashville, Tennessee. Mi padre, Douglas, y mi madre, Patrice, eran de esas personas que se preocupan muchísimo por las apariencias. Mi padre vendía bienes raíces comerciales y conducía un automóvil que anunciaba su éxito incluso antes de que bajara de él. Mi madre presidía el comité de embellecimiento del vecindario, organizaba eventos de recaudación de fondos y siempre se aseguraba de que nuestras luces navideñas fueran las primeras en encenderse de toda la calle. Tengo un hermano mayor llamado Brandon. Era exactamente el hijo que mis padres siempre habían querido. Alto, seguro de sí mismo y experto en hacer reír a mi padre. Jugaba golf desde los 12 años, y sabía cómo ganarse a cualquier persona. Yo era diferente. Me gustaban los libros, las tormentas eléctricas y cuidar plantas. Era la niña que hacía demasiadas preguntas sobre las cosas equivocadas y muy pocas sobre las correctas, según mi madre. En la mesa familiar casi siempre pasaba desapercibida. El único lugar donde realmente podía ser yo misma era la casa de mis abuelos, en las colinas cercanas a Knoxville. Chester y Lorraine habían construido desde cero una empresa de transporte y logística llamada Calegua Freight Solutions. Literalmente desde cero. Mi abuelo empezó con un camión prestado y una ruta entre Knoxville y Charlotte. Dormía en áreas de descanso para ahorrar dinero en hoteles. Apenas había terminado 6º grado, pero tenía más integridad que cualquier persona que haya conocido. Su casa era pequeña, un poco torcida y olía a café y humo de leña. Mi abuela cultivaba tomates en el patio trasero. Mi abuelo tenía un taller donde me dejaba alcanzarle herramientas mientras me explicaba para qué servía cada una. Mi padre se avergonzaba de ellos. Hacía comentarios despectivos sobre su forma de vivir y, aunque nunca lo decía directamente, el mensaje era claro. Para él, estaban por debajo de nosotros. No importaba que ellos hubieran ayudado a comprar nuestra casa. No importaba que hubieran financiado el primer gran negocio de mi padre o que siempre acudieran a rescatarlo cuando las cosas salían mal. Jamás se quejaron. Yo pasaba todos los veranos con ellos. Mi abuela me enseñó a hornear panecillos desde cero, a coser y a mirar a las personas a los ojos cuando hablaban. Mi abuelo me enseñó que la palabra de una persona honesta vale más que cualquier contrato y que los trabajadores más importantes suelen ser los que nadie ve. Cuando les dije a mis padres que quería ser maestra, mi madre dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. Marigold, tienes mejores opciones, dijo. Mi padre fue aún más directo. Nosotros no vamos a pagar eso. Y no lo hicieron. Mis abuelos sí. Sin dudarlo. Gracias a ellos estudié educación y me convertí en maestra de primer grado, en una escuela pública de Murfreesboro. Mi departamento era pequeño, mi coche tenía óxido y muchas veces cenaba pasta barata. Y aún así amaba mi vida. Cada domingo, durante 9 años, viajé a Knoxville para cenar con mis abuelos. Nunca falté, excepto cuando estaba enferma. Cuando murieron, el funeral fue exactamente lo que era el resto de mi familia, elegante por fuera y vacío por dentro. 2 semanas después nos reunieron en la oficina de un abogado llamado Gerald Fitch para leer el testamento. Mi padre se sentó como si ya estuviera calculando cuánto heredaría. Mi madre mantenía la compostura. Brandon parecía aburrido. Yo apenas podía concentrarme. Entonces el abogado leyó una frase que cambió todo. La totalidad de la herencia,
incluyendo la empresa Calegua Frat Solutions, la propiedad ubicada en Rieline Road, y todas las cuentas e inversiones, valuadas en aproximadamente $31 millones, será entregada a una sola persona. La habitación quedó en silencio. Marigold Elaine Calegua es la única beneficiaria. Mi padre pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Repita eso, exigió. Pero el abogado simplemente deslizó el documento sobre la mesa. Mi madre fue la primera en perder la compostura. Esto tiene que ser una broma. Entonces el abogado giró su computadora portátil hacia nosotros. Mis abuelos habían grabado un mensaje. Aparecieron sentados en el viejo sofá de flores azules que yo conocía de memoria. Se veían mayores, pero sus ojos seguían siendo claros y firmes. Mi abuelo habló primero. Si están viendo esto, significa que ya nos fuimos. Espero no haber dejado demasiado desorden. Mi abuela sonrió y le dio un codazo. Incluso en ese momento lograron hacerme reír entre lágrimas. Luego ella miró directamente a la cámara. Pensamos mucho sobre lo que significa un legado. Y entendimos que no se trata del dinero. Se trata de los valores, de lo que dejas atrás y de quien continúa tu historia. Mi abuelo aclaró la garganta. Douglas, Patrice, los amamos. Pero existe una diferencia entre amar y confiar. Y aprendimos esa diferencia con los años. Hizo una pausa. Vimos cómo trataban a esta familia. Vimos cómo trataban el dinero. Y vimos cómo trataban a las personas que no podían ofrecerles nada. Entonces mi abuela volvió a mirar a la cámara. Y también vimos a Marigold. Su voz se suavizó. Durante 9 años vino todos los domingos. Se sentó con nosotros. Nos acompañó. Nunca pidió nada. Solo estuvo aquí. Nunca pidió nada a cambio, dijo mi abuela en el video. Se reía de los malos chistes de su abuelo, me ayudaba en el jardín y llamaba solo para saber cómo estábamos. Ella es quien guarda el corazón de esta familia. Mi abuelo asintió. Y por eso será también la guardiana de todo lo que construimos. La pantalla se apagó. No voy a describir con detalle lo que ocurrió en aquella oficina después de eso. Basta decir que no fue breve ni silencioso. Mi padre gritó cosas que no vale la pena repetir. Mi madre lloró, pero no por tristeza. Brandon me miró con un desprecio tan absoluto que, de algún modo, resultó esclarecedor. Aquella misma noche me citaron en la casa de mis padres. Fui porque una parte de mí todavía creía que quedaba algo que salvar. No era así. Mi padre ya tenía preparados unos documentos. Quería que le transfiriera el control administrativo de toda la herencia. Según él, ellos la administrarían y yo recibiría una generosa asignación del 15%. Usó exactamente esas palabras. Eres maestra de primer grado, dijo mi madre, como si estuviera mencionando una enfermedad. No puedes dirigir una empresa multimillonaria. Esta es la decisión responsable, Marigold. Te estamos protegiendo. Miré los papeles sobre la mesa. Entonces recordé las palabras de mi abuela. Ella es quien guarda el corazón de esta familia. No, respondí. Eso fue suficiente para desatar la tormenta. Brandon golpeó una alacena con furia. Mi padre me dijo que si salía de esa casa sin firmar, todo habría terminado. Nada de llamadas. Nada de fiestas familiares. Nada de visitas. Sería como si estuviera muerta para ellos. Me levanté y me fui. Menos de 1 hora después descubrí algo más. Mi padre era dueño del edificio donde vivía. Siempre lo había sido, mediante una empresa fantasma llamada Crestview Property Holdings LLC. Yo jamás lo había sabido. Esa misma noche recibí un mensaje formal notificándome que debía abandonar el departamento antes de la medianoche. Empaqué lo que pude. Ropa, libros, las cartas que mis abuelos me habían enviado durante años, y la colcha que mi abuela cosió cuando entré a la universidad, hecha con retazos de sus vestidos viejos, camisas de franela de mi abuelo y un pedazo de mi disfraz favorito de Halloween cuando era niña. Cuando saqué la última caja, mi padre estaba parado en la banqueta. Me dijo que yo había sido un accidente. Me dijo que antes de mi nacimiento habían sido felices. Me dijo que toda mi vida no había hecho más que complicarle la existencia. No respondí. Subí al coche y conduje hasta Knoxville. A la mañana siguiente encontré a Gerald Fitch sentado en el porche de mis abuelos. Tenía 2 cafés y una bolsa de panecillos recién hechos. Intenté llamarte toda la noche, me dijo. Cuando no contestaste, imaginé que terminarías aquí. Entró conmigo a la cocina. Y entonces comenzó a mostrarme lo que mis abuelos habían estado preparando durante los últimos 4 años. Primero una carpeta, luego otra, después otra más.
Los diarios de mi abuela documentaban cada préstamo que mi padre había recibido y jamás había pagado. Cada ocasión en que los llamó tontos a sus espaldas. Cada mentira. Había registros de un préstamo de $240,000 que mi abuelo había avalado 5 años atrás, y que seguía sin liquidarse. Ni siquiera los socios comerciales de mi padre sabían de su existencia. Después Geral abrió su computadora y me mostró las grabaciones de seguridad. 2 días después del funeral, mis padres habían entrado a la casa utilizando una llave de repuesto. Mi madre caminó directamente hacia una biblioteca en el pasillo. Movió un panel falso oculto detrás de los libros y abrió una pequeña caja fuerte. Sacó los pendientes de perlas de mi abuela, el broche de granate que usaba cada Navidad, y un relicario de oro que había pertenecido a mi bisabuela. Mi padre permaneció vigilando junto a la ventana. Mis abuelos habían instalado aquellas cámaras precisamente porque temían algo así. Lo habían previsto todo. Existían certificados médicos recientes que acreditaban su plena capacidad mental. Declaraciones firmadas por su médico, su pastor y vecinos que los conocían desde hacía décadas. Habían construido una fortaleza legal. Y me habían entregado las llaves. Durante los días siguientes comenzaron a llegar las personas en quienes realmente confiaban. Dolores, la mejor amiga de mi abuela desde hacía 40 años. Héctor, quien había trabajado 22 años en el taller de la empresa. Warren, socio de mi abuelo y amigo de toda la vida. Y la jueza Sandra Beaumont, que creció a pocas calles de la familia. Cuando llegó, simplemente dijo: Chester cobró todos los favores que le debía. Permítanme devolvérselos. A la mañana siguiente mis padres y Brandon regresaron. Esperaban encontrarme sola, vulnerable, fácil de intimidar. En cambio encontraron una mesa llena de personas preparadas para defender la verdad. Mi padre intentó su actuación habitual. Me llamó manipuladora. Dijo que aquello era un circo. Geral esperó pacientemente a que terminara. Luego reprodujo las grabaciones. Todos observaron las imágenes. Mi madre quedó inmóvil. Warren colocó sobre la mesa los documentos financieros. Entonces llegó el silencio. Ese tipo de silencio que aparece cuando todos entienden que la discusión ha terminado. Miré a mi padre, y por primera vez en mi vida lo vi con claridad. No como la autoridad que había intentado complacer durante 30 años, sino como un hombre asustado y codicioso que nunca se había preguntado en qué clase de persona se estaba convirtiendo. Nunca intentaron protegerme, le dije. Vinieron porque tenían miedo de que me convirtiera en alguien que no podían controlar. Respiré profundamente. Pasé toda mi vida creyendo que no era suficiente. Pero las 2 personas que mejor me conocían, las que observaron a esta familia durante 50 años, me eligieron a mí. Eso debería significar algo. Mi padre no respondió. Mi madre lloraba. Y esta vez parecía auténtico. Se marcharon. La puerta se cerró. Y por fin la casa pudo respirar. Los meses siguientes cambiaron mi vida. Geral me acompañó durante todo el proceso legal. Warren me enseñó cómo funcionaba la empresa de logística desde sus cimientos. Aprendí cuánto sacrificio implica conducir un camión durante días lejos de la familia. Aprendí por qué mi abuelo mantenía siempre una cafetera encendida en su oficina y una puerta abierta para cualquiera que necesitara hablar. Y encontré algo más. Un proyecto que mis abuelos habían estado diseñando en silencio durante años. La Fundación Comunitaria Chester y Lorraine Calegua. Su misión era sencilla. Becas para estudiantes rurales que fueran los primeros de su familia en asistir a la universidad. Fondos para escuelas con pocos recursos. Apoyo para programas artísticos después de clases. Durante el primer año invertí $8 millones en esa visión. Y seguí siendo maestra. Eso es importante. Cada mañana seguí entrando al mismo salón de clases. Los mismos 22 niños. Las mismas historias. Los mismos sueños. El dinero cambió lo que podía hacer por ellos. Pero nunca cambió la razón por la que estaba allí. Cuando un niño llegaba con zapatos rotos, podía ayudar. Cuando una alumna talentosa para la música no podía pagar clases, encontraba la manera. Porque entendí algo que mis abuelos habían sabido toda la vida. El dinero no era mío para guardarlo. Era mío para moverlo. Ahora vivo en la casa de mis abuelos. Todavía huele a café y humo de leña. Los tomates siguen creciendo cada verano. Las herramientas de mi abuelo permanecen exactamente donde él las dejó. Y cada domingo la mesa vuelve a llenarse. Dolores, Héctor, Warren y su esposa, Geral, maestros, vecinos, amigos, personas imperfectas que compartieron el amor por 2 seres humanos extraordinarios.
Las cenas son muy distintas a las de mi infancia. Nadie compite. Nadie presume. Nadie lleva la cuenta de quién hizo qué. Solo hablamos, reímos, discutimos sobre fútbol americano universitario y comemos hasta no poder más. Y entonces comprendo cuál fue realmente mi herencia. No fueron los 31 millones de dólares. Fue la prueba de que una vida vivida con integridad genera frutos durante décadas. Cada acto de bondad de mi abuelo. Cada trato justo. Cada trabajador al que trató con dignidad. Cada vecino al que ayudó. Todo regresó. No a él. A mí. En forma de personas dispuestas a levantarse y decir la verdad cuando hacerlo tenía un costo. Porque la verdadera riqueza no es lo que acumulas. Es lo que construyes en los demás. Es un salón de clases que nunca se queda sin colores. Es una estudiante de un pequeño pueblo que logra llegar a la universidad porque alguien decidió apostar por ella. Es una mesa llena un domingo donde nadie necesita ganarse su lugar. Y si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quiero que recuerdes esto. Las personas que realmente te ven existen. A veces son las que nadie más nota. A veces son las que el mundo subestima. Y a veces las personas que debían amarte te muestran exactamente quiénes son. Cuando eso ocurra, créeles. No desperdicies tu vida intentando obtener la aprobación de quienes ya tomaron una decisión sobre ti. Ve con las personas que aparecen los domingos. Ellas son tu verdadera familia.